Usarás el método del cálculo y así obtendrás la respuesta. David Wilson estaba de pie en medio de Central Park a medianoche, con las manos temblando mientras sostenía un trozo de papel arrugado, cubierto de extraños símbolos y dibujos. Las lágrimas corrían por su rostro mientras susurraba para sí mismo: Este es el secreto que lo cambia todo. Apenas 3 horas antes, había sido él, chico más tonto de la Academia Manhattan Prep, reprobando todos y cada uno de los exámenes que le ponían sus profesores. Pero ahora, gracias a lo que un niño sin hogar de 11 años le acababa de mostrar en un túnel de metro abandonado, David por fin lo entendía. Por fin veía el mundo como lo ven las personas inteligentes. El papel en sus manos no eran solo dibujos. Era un mapa. Un mapa que le mostraba cómo conectar todo lo que había aprendido en una gran imagen. Y lo más increíble es que el niño que le enseñó este secreto, el niño llamado Ilaiche, se suponía que no era nadie. No tenía hogar, ni padres, ni dinero. Vivía en las sombras de Nueva York, invisible para todos. Pero Ilaiche sabía algo que ni todos los costosos tutores de David, ni todo el dinero de su padre, ni todas sus prestigiosas escuelas podrían enseñarle jamás. David miró las estrellas, con el corazón latiéndole con fuerza. Mañana tenía la prueba más importante de su vida. La prueba que decidiría si su padre alguna vez se sentiría orgulloso de él. La prueba que ya había suspendido 2 veces. Pero ahora, con el secreto de Ilaiche, tal vez, solo tal vez, por fin podría demostrar que no era tonto. Por fin podría demostrar que valía la pena. Pero había un problema. Un gran problema. Y David aún no lo sabía. Pero en exactamente 12 horas, ese problema estallaría de una forma que cambiaría su vida para siempre. Permítanme llevarlos al principio de todo. 6 meses antes, en el peor día de la vida de David Wilson, David estaba sentado en el enorme despacho de su padre, en la última planta de la Torre Wilson, el edificio más alto de Manhattan. Fuera, junto a los ventanales que iban del suelo al techo. Toda la ciudad brillaba bajo ellos como un océano de luces. Pero David no miraba el paisaje. Miraba el rostro de su padre. Y su padre parecía más enojado que nunca. Richard Wilson era multimillonario. Poseía 17 empresas. Tenía casas en 5 países. Vestía trajes que costaban más que el coche de la mayoría. Y en ese momento, sostenía el boletín de calificaciones de David como si fuera basura. Suspenso. Su padre leía cada nota en voz alta, alzando la voz con cada letra. David, ¿sabes cuánto pago por tu escuela? $50,000 al año. Eso es más de lo que gana la mayoría en su trabajo. ¿Y esto es lo que saco? Suspenso. David sintió un nudo en la garganta. Quería explicar. Quería decirle a su padre que se había esforzado muchísimo. Que estudiaba durante horas todas las noches. Que las palabras en sus libros de texto parecían saltar por la página. Que, cuando sus profesores hablaban, sus palabras sonaban como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Que su cerebro simplemente no funcionaba como el de los demás niños. Pero sabía que su padre no lo entendería. Su padre pensaba que todo se podía arreglar con dinero y esfuerzo. Lo siento, papá, susurró David. Lo siento. Su padre se puso de pie. Y David se estremeció. Lo siento no construye empresas. David. Lo siento no crea imperios. Lo siento es lo que dicen los débiles cuando se rinden. Richard Wilson caminó hacia la ventana, con las manos detrás de la espalda. Cuando volvió a hablar, su voz era fría y tranquila. Te he dado todo. Las mejores escuelas, los mejores tutores, ropa de marca, un coche para tu 16º cumpleaños, un teléfono que cuesta $2,000, y ni siquiera puedes aprobar el 9º grado. David sintió las lágrimas arderle en los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Tenía 15 años. Demasiado mayor para llorar delante de su padre.
Su padre se dio la vuelta y la mirada en sus ojos heló la sangre de David. A partir de mañana, todo cambia. Su padre dijo: te quito el coche, el móvil, las tarjetas de crédito, los profesores particulares. Te vacío el armario, excepto por 3 conjuntos de ropa de una tienda de segunda mano, y te saco de Manhattan Prep. El corazón de David se detuvo. ¿Qué? Papá. No. Vas a ir a un instituto público, David. Al Instituto Lincoln. Vas a coger el autobús urbano como cualquier otro chico. Vas a comer en la cafetería. Vas a comer en la cafetería. Vas a aprender lo que es que no te den nada. Pero papá, tienes un semestre, interrumpió su padre con voz gélida. 4 meses. Si no apruebas todas las asignaturas, te desheredo por completo. No recibirás nada cuando muera. Ni un céntimo. ¿Me entiendes? David no podía respirar. Su mundo entero se desmoronaba a su alrededor. ¿Me entiendes? Repitió su padre. Sí, señor, susurró David. Bien. Ahora sal de mi oficina. David salió tambaleándose de la oficina, con las piernas temblando. Mientras caminaba por el pasillo hacia el ascensor, oyó al asistente de su padre susurrarle a alguien: el pobre chico no tiene ninguna oportunidad. Richard lo está condenando al fracaso. A la mañana siguiente, David estaba en una parada de autobús bajo la lluvia. Vestía vaqueros y una camisa. David llevaba una sudadera azul de segunda mano. Tenía el pelo mojado porque no llevaba paraguas. La gente en la parada del autobús lo miraba fijamente. Algunos lo señalaban y cuchicheaban. Lo reconocían de los periódicos y revistas. ¿No es David Wilson, el hijo del multimillonario? Oyó a una chica decir: ¿qué hace aquí? Su amiga se rió. Oí que su padre por fin se cansó de sus tonterías. Ahora va a la escuela pública. David sintió que se le enrojecía la cara de vergüenza. Cuando por fin llegó el autobús, David subió. Todos los asientos estaban ocupados excepto uno al fondo. Mientras caminaba por el pasillo, los chicos del Instituto Lincoln cuchicheaban y se reían. Alguien sacó el pie y David casi tropezó. Todos se rieron. David se sentó en el asiento trasero y miró por la ventana. La lluvia caía a borbotones sobre el cristal. Por primera vez en su vida, se sintió completamente solo. Su primer día en el Instituto Lincoln fue incluso peor de lo que había imaginado. Su primera clase fue historia con el señor Rodríguez. Cuando David llegó tarde porque se perdió en la enorme escuela, toda la clase se giró para mirarlo. Ah, señor Wilson, dijo el señor Rodríguez, mirando la lista de la clase. El famoso David Wilson. A ver si el dinero puede comprar la inteligencia, ¿eh? La clase se rió entre dientes. David quería desaparecer. Ese día, David suspendió un examen sorpresa de historia. Suspendió una hoja de ejercicios de matemáticas. No pudo responder ni una sola pregunta cuando su profesor de inglés le preguntó. En el almuerzo, se sentó solo en una mesa en la esquina, comiendo algo llamado carne misteriosa que sabía a goma. Sus viejos amigos de Manhattan Prep ni siquiera le contestaban los mensajes. Uno de ellos, Brandon, finalmente respondió: tío, mi padre dijo que ya no puedo salir contigo. Esas son las malas noticias. Lo siento, esas son las malas noticias durante 3 semanas. Esta era la vida de David. Despertarse temprano. Tomar el autobús abarrotado. Ir a clases donde no entendía nada. Suspender exámenes. Comer. Solo. Tomar el autobús de vuelta a casa, a la mansión de su padre, donde su habitación se sentía vacía sin todas sus cosas. Hacer tareas que no tenían sentido. Irse a la cama. Repetir. Su padre apenas le hablaba, excepto para preguntarle algo. Y cuando David negaba con la cabeza, su padre se marchaba sin decir una palabra más. David sentía que se ahogaba y a nadie le importaba lo suficiente como para tenderle una mano.
Entonces, una noche de viernes. Todo cambió. David perdió el autobús por quedarse hasta tarde para repetir un examen que había suspendido. Estaba oscuro y llovía. Con fuerza. No tenía dinero para un taxi ni teléfono para llamar a nadie, así que empezó a caminar. Había caminado unas 6 manzanas cuando vio a alguien acurrucado en un portal, intentando mantenerse seco. Era un niño más joven que David, tal vez de 11 o 12 años. El niño era negro y vestía ropa demasiado grande y rota. Leía un libro a la luz parpadeante de una farola. David no supo por qué, pero se detuvo. Tal vez porque aquel niño parecía aún más solo de lo que él se sentía. «Oye», dijo David. «¿Estás bien?» El niño levantó la vista, sorprendido. Sus ojos eran brillantes y penetrantes, como si pudiera ver a través de David. «Es una pregunta extraña», dijo el niño. «Nadie le pregunta a los niños sin hogar si están bien». David sintió que se le calentaba la cara. «Perdona, solo». «Eres David Wilson», lo interrumpió el niño. «El hijo del multimillonario al que expulsaron de su prestigiosa escuela». A David se le revolvió el estómago. Incluso los niños sin hogar conocían su vergüenza. «Sí», murmuró David. «Ese soy yo, el estúpido niño rico». El niño lo observó durante un largo rato. Entonces dijo algo que dejó a David helado. «No eres tonto. Simplemente ves el mundo de forma equivocada». «David», parpadeó. «¿Qué?». El chico cerró su libro y se puso de pie. Era bajo, delgado, con el pelo revuelto y unos ojos que parecían demasiado mayores para su rostro. «¿Crees que aprender es memorizar datos, verdad?», dijo el chico. «Eso es lo que te enseñan en la escuela. Memoriza esta fecha. Memoriza esta fórmula. Memoriza, memoriza, memoriza». Pero eso no es aprender de verdad. Aprender de verdad consiste en ver conexiones, ver patrones, ver el panorama general. David miró fijamente a este chico, como si le hubiera salido una segunda cabeza. «¿Quién eres?». «Me llamo Ilaiche», dijo el chico. «Y si quieres, puedo enseñarte cómo es aprender de verdad. Pero tengo que advertirte, una vez que veas el mundo como te lo voy a enseñar, no podrás dejar de verlo. Todo será diferente». David pensó en el rostro frío de su padre, en sus exámenes suspendidos, en su futuro vacío. ¿Qué? ¿Tenía que perder? «De acuerdo», dijo David. «Enséñame», sonrió Ilaiche. Era la primera sonrisa sincera que alguien le dedicaba a David en semanas. «Sígueme», dijo Ilaiche. Caminaron bajo la lluvia durante 15 minutos hasta llegar a una antigua estación de metro cerrada desde hacía años. Ilaiche sabía cómo colarse por un hueco en la valla. Bajaron por unas escaleras oxidadas hasta un túnel abandonado que olía a polvo y agua estancada. Ilaiche había montado un pequeño campamento allí abajo. Velas y frascos emitían una luz parpadeante. Las paredes estaban cubiertas, completamente cubiertas de papeles, dibujos, gráficos y mapas. David vio ecuaciones matemáticas conectadas a dibujos de árboles, árboles históricos. Líneas de tiempo conectadas a diagramas del cerebro humano, citas de libros conectadas a patrones climáticos. «Aquí es donde vivo», dijo Ilaiche en voz baja. «Y esta es mi escuela». David giró lentamente sobre sí mismo, con la boca abierta. «¿Dibujaste todo esto?». «Mi bisabuelo le enseñó a mí». «Papá». «Mi papá me enseñó antes». La voz de Ilaiche se quebró, antes de que todo se derrumbara. «¿Qué pasó?», preguntó David en voz baja. Ilaiche miró al suelo. «Mi papá trabajaba para una gran empresa. Era ingeniero, pero los vio haciendo algo malo, algo que estaba perjudicando a la gente, así que lo denunció. Intentó detenerlos, pero la empresa era poderosa. Mintieron sobre él. Dijeron que se lo había inventado todo. Lo enviaron a prisión». «Qué terrible», susurró David.
Mi mamá enfermó después de eso. No teníamos dinero para médicos porque mi papá perdió su trabajo. Murió cuando yo tenía 8 años. Ilaiche se secó los ojos rápidamente. He estado solo desde entonces. Hogares de acogida. Principalmente, pero me escapo mucho. Me gusta más aquí abajo. Nadie me molesta. Y. Puedo estudiar en paz. David sintió que se le partía el corazón. Pensaba que tenía problemas. Pero este chico lo había perdido todo. Y aún así, de alguna manera, seguía sonriendo, seguía aprendiendo, seguía viviendo. ¿Por qué querrías enseñarme?, preguntó David. Ni siquiera me conoces. Elías lo miró fijamente a los ojos. Porque me recuerdas a mi padre. Todos pensaban que estaba loco cuando intentaba decir la verdad. Todos decían que se lo inventaba. Pero no era así. Simplemente veía cosas que otros no podían ver. Y creo que tú eres igual. Tu cerebro no funciona como el de la gente normal. Eso no es malo, David. Eso es especial. Solo necesitas que alguien te enseñe a usarlo. David sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, pero esta vez no eran lágrimas de vergüenza. Eran lágrimas de esperanza. De acuerdo, dijo David. Muéstrame, dijo David. Ilaiche sonrió y caminó hacia la pared cubierta de dibujos. Primera lección, dijo. Todo en el mundo está conectado. Y me refiero a todo. Una vez que veas las conexiones, aprender se vuelve fácil. Mira esto. Ilaiche tomó un trozo de tiza y dibujó un simple círculo en el suelo. Esta es una manzana cayendo de un árbol. Simple, ¿verdad? Pero veamos a qué está realmente conectada. Empezó a dibujar líneas desde el círculo, añadiendo palabras e imágenes mientras hablaba. La manzana cae debido a la gravedad. La gravedad es una fuerza descubierta por Isaac Newton. Newton vivió en Inglaterra en el siglo XVII. ¿Por qué estaba en Inglaterra? Por la historia europea y las rutas comerciales. ¿Qué hizo poderosa a Inglaterra? Los barcos y la navegación. ¿Qué hizo posible la navegación? Las matemáticas y la astronomía. ¿Qué es la astronomía? El estudio de los patrones en el espacio. ¿Qué son los patrones? De nuevo, las matemáticas. ¿Y qué inspiró a Newton a pensar en la gravedad? Un manzano, que es biología. Y la biología se conecta con la química, que se conecta con la física, que se conecta de nuevo con la manzana que cae. Los ojos de David se abrieron de par en par. En 2 minutos, Ilaiche había conectado la ciencia, la historia, las matemáticas y la naturaleza en una gran imagen. Esa es la forma de ver, dijo Ilaiche, con los ojos brillantes. Nada existe aislado. Todo se relaciona con todo lo demás. Cuando entiendes eso, estudiar ya no es difícil. Es como leer una gran historia en lugar de 1.000.000 de datos separados. Durante la siguiente hora, Ilaiche le enseñó a David a mirar el mundo de otra manera. Le mostró a David cómo un problema matemático sobre triángulos se conectaba con cómo se construían los puentes, lo cual se conectaba con por qué la antigua Roma era poderosa, lo cual se conectaba con por qué hablamos inglés hoy en día. El cerebro de David, que siempre se sentía confuso y lento en la escuela, de repente se sintió despierto y ávido. Esto es asombroso, susurró David. ¿Por qué nadie enseña así? Ilaiche se encogió de hombros. Porque las escuelas son fábricas. Quieren que todos aprendan de la misma manera, a la misma velocidad. Pero las personas no son máquinas. El cerebro de cada persona es diferente. Solo necesitabas que alguien te enseñara en tu idioma. David miró todos los dibujos en las paredes de aquel chico brillante que no tenía nada, pero lo sabía todo. Y tomó una decisión. ¿Puedo volver mañana?, preguntó David. ¿Puedes enseñarme más? La sonrisa de Ilaiche podría haber iluminado todo el túnel. Sí, dijo. Me gustaría.
Mientras David caminaba a casa esa noche, empapado pero más feliz que en meses, no se percató de la sombra que lo observaba desde el otro lado de la calle. No vio a la persona sacar un teléfono y tomarle una foto mientras salía de la entrada abandonada del metro. No sabía que alguien lo había seguido. Y no sabía que, exactamente 3 semanas después, esa fotografía lo destruiría todo. Durante las siguientes 3 semanas, la vida de David se transformó de maneras que jamás imaginó posibles. Todos los días después de la escuela, corría al túnel del metro abandonado, donde Ilaiche lo esperaba con nuevas lecciones, nuevas conexiones, nuevas maneras de ver el mundo. Ilaiche le enseñó que la historia no eran solo fechas aburridas y gente muerta. Era una gran historia sobre por qué el mundo se veía como se ve hoy. Cada guerra, cada invento, cada líder, todo estaba conectado como piezas de un rompecabezas. No se trataba solo de números en una página. Era el lenguaje de los patrones. Ilaiche le mostró a David cómo las mismas matemáticas que describían los círculos también describían los planetas orbitando el Sol, cómo el agua se arremolinaba por el desagüe, cómo se formaban los huracanes en el océano. La ciencia no era solo memorizar datos. Era comprender la causa y el efecto. ¿Por qué flota el hielo? ¿Por qué vuelan los pájaros en forma de V? ¿Por qué late el corazón más rápido cuando corres? Todo tenía una razón. Y una vez que entendías la razón, nunca podías olvidarla. David empezó a llevar sus tareas al túnel. Los problemas que antes le hacían doler la cabeza de repente cobraban sentido cuando Ilaiche se los explicaba usando la forma de ver. Mira esta pregunta de historia, dijo David una tarde, mostrándole a Ilaiche su libro de texto. Pregunta por qué cayó el Imperio Romano. No tengo ni idea, dijo Ilaiche con una sonrisa. A ver, veamos. El Imperio Romano era enorme, ¿verdad? Controlaba muchísimas tierras. Pero aquí está el detalle: cuanto más grande es algo, más difícil es controlarlo. Es física y política. Roma llegó a ser tan grande que los mensajes tardaban meses en viajar de un extremo a otro. Para cuando el emperador se enteraba de un problema, ya era demasiado tarde para solucionarlo. Además, tenían que pagar a un ejército enorme para proteger todas esas tierras. ¿De dónde salía el dinero? De los impuestos. Pero cuanto más impuestos cobraban, más se enfadaba la gente y más se rebelaban. Además, Roma permitía que cualquiera se convirtiera en ciudadano, lo cual suena bien, pero significaba que la gente dejaba de sentirse especial por ser romana. Ya no querían luchar por Roma. Y por si fuera poco, las enfermedades se propagaban más rápido cuando mucha gente vivía junta en las ciudades. Así que tenían problemas de dinero, de lealtad y de salud, todo a la vez. El imperio no cayó por una sola cosa. Cayó porque todo estaba conectado. Y cuando una pieza se rompió, todo se derrumbó como fichas de dominó. David anotó todo lo que Ilaiche dijo, su mano volando sobre la página. Eso es mucho mejor que lo que dice el libro de texto. Eso es porque el libro de texto solo te dice lo que pasó, dijo Ilaiche. Yo te estoy mostrando por qué pasó. Gran diferencia. Y lentamente, milagrosamente, las calificaciones de David comenzaron a cambiar. Sacó una C en su siguiente examen de historia, luego una B en su examen de matemáticas, luego una B en su ensayo de inglés, luego una B y en su examen de ciencias. Sus profesores lo notaron. El señor Rodríguez lo detuvo después de clase un día. David, ¿qué te pasó? Tu último ensayo sobre la Revolución Americana fue increíble. Conectaste economía, psicología y estrategia militar. ¿De dónde salió eso? David quería contarle sobre Ilaiche, pero Ilaiche le había hecho prometer que mantendría el túnel en secreto. Simplemente comencé a estudiar de manera diferente, dijo David. Bueno, sea lo que sea que estés haciendo, sigue haciéndolo. Señor, dijo Rodríguez sonriendo.
Incluso mejor que las notas. David hizo una amiga en la escuela. Se llamaba Emma y se sentaba a su lado en biología. Tenía el pelo rizado y rojo. Pecas. Y no le importaba que David hubiera sido rico. Me parece genial que ahora sí te estés esforzando, dijo Emma. Un día en el almuerzo. La mayoría de los niños ricos habrían hecho que sus padres pagaran a alguien para que hiciera los exámenes por ellos. Rió David. Me sentí bien al reírme. Mi padre probablemente haría eso si se lo pidiera. Pero esta vez, quiero aprender de verdad. ¡Qué bien!, dijo Emma. Oye, ¿quieres estudiar juntos algún día? A David se le aceleró el corazón. Una verdadera amiga, alguien a quien le gustaba por quien era, no por su dinero. Sí, dijo. Me gustaría. Pero el mejor momento llegó 3 semanas después de que David conociera a Ilaiche. El padre de David lo llamó a su despacho, el mismo despacho donde había comenzado esta pesadilla. A David se le hizo un nudo en el estómago por el miedo. ¿Y ahora qué? ¿Pero cuándo? David entró y su padre sostenía un papel. Y no fruncía el ceño. Miraba fijamente el papel, como si no pudiera creer lo que veía. David, dijo su padre lentamente. Acabo de recibir un correo electrónico de tu director. Llegó tu informe de progreso. David contuvo la respiración. Tienes un promedio de B, dijo su padre, levantando la vista. Un promedio de B. En 3 semanas, pasaste de reprobar todo a tener un promedio de B. David sintió que las lágrimas le picaban en los ojos. ¿De verdad? Su padre se levantó e hizo algo que no había hecho en años. Rodeó el escritorio y abrazó a David. Estoy orgulloso de ti, hijo, susurró su padre. David le devolvió el abrazo, llorando de verdad. Gracias, papá. Cuando su padre lo soltó, también tenía los ojos llorosos. Me equivoqué. Contigo. Pensé que eras perezoso. Pero no eras perezoso. Solo necesitabas encontrar tu propia manera de aprender. Lamento no haberme dado cuenta antes. Está bien, papá, dijo David. No, no está bien, pero voy a mejorar. Su padre sonrió. Sigue así el resto del semestre y te devolveré tu teléfono y tu coche. David negó con la cabeza. No los quiero de vuelta. Estoy bien. Tomando el autobús. Me da tiempo para pensar. Vino, una lata. Su padre pareció sorprendido, luego impresionado. ¿Quién eres y qué le hiciste a mi hijo? David. Rió. Ahora veo las cosas de otra manera. Esa noche, David prácticamente corrió hacia el túnel del metro. No podía esperar. David quería contarle a Elías la buena noticia. Elías estaría tan orgulloso. Quizás incluso podría convencerlo de que se reuniera con su padre para ayudarlo a entrar en una escuela de verdad, donde pertenecía. David bajó las escaleras oxidadas, con el corazón lleno de esperanza y alegría. Elías, gritó, no te vas a creer lo que pasó. Mi papá dijo que está orgulloso de mí y saqué un promedio de notable. Un notable. ¿Pero cuándo? David llegó al pie de las escaleras y entró en el túnel. Se le heló la sangre. El campamento estaba destruido. Todos los papeles de Elías estaban arrancados de las paredes, esparcidos por el suelo mojado. Sus velas estaban volcadas. Sus libros estaban rotos y pisoteados. Sus mantas habían desaparecido. Las cajas de leche que usaba como muebles estaban destrozadas y Elías no estaba en ninguna parte. Elías, gritó David con voz temblorosa. Elías, ¿dónde estás? Silencio. David corrió por el túnel, revisando cada sombra, cada rincón. Elías, esto no es gracioso. ¿Dónde estás? Pero Ilaiche ya no estaba. Las piernas de David flaquearon y cayó de rodillas sobre el frío cemento. No, 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 no. Esto no podía estar pasando. Entonces lo vio. Un trozo de papel en el suelo,
parcialmente oculto bajo un libro roto. David lo recogió con manos temblorosas. Era la letra de Ilaiche. David, me encontraron. Trabajadores sociales, no me busquen. Te llevarán a ti también. Recuerda todo lo que te enseñé. Recuerda la forma de ver. Úsala para descubrir la verdad sobre lo que le pasó a mi padre. Eres el único que puede hacerlo ahora. Eres lo suficientemente inteligente. Eres lo suficientemente valiente. Creo en ti. Gracias por ser mi amigo, Ilaiche. David apretó la nota contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Había estado tan feliz con sus estúpidas notas que nunca pensó en la seguridad de Ilaiche. Nunca pensó que alguien pudiera estar vigilándolos. Nunca pensó que se pudieran llevar a Ilaiche. Y ahora Ilaiche se había ido. Y todo era culpa de David. David miró a su alrededor, en el campamento destruido, y fue entonces cuando notó algo extraño. La mayoría de los papeles estaban simplemente rotos al azar, pero algunos estaban cuidadosamente colocados en el suelo, como si alguien los hubiera dispuesto a propósito, como si alguien le hubiera dejado un mensaje. David se secó los ojos y miró más de cerca. Los papeles formaban una flecha que apuntaba a una grieta en la pared del túnel. El corazón de David comenzó a latir más rápido. Caminó hacia la grieta y metió la mano. Sus dedos tocaron algo duro y plano. Lo sacó. Era un viejo artículo de periódico amarillento, protegido en una bolsa de plástico. David lo sostuvo a la tenue luz de la entrada del túnel y leyó el titular. Se le heló la sangre. Ingeniero de Industrias Wilson arrestado por fraude. Afirma que la empresa encubrió el vertido de residuos tóxicos. El artículo tenía 7 años. Y allí, en el segundo párrafo, había un nombre que hizo que el mundo de David se tambaleara. El nombre del ingeniero era James Carter. El apellido de Ilaiche era Carter. A David le temblaban tanto las manos que casi se le cae el artículo. Siguió leyendo, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. James Carter había trabajado para Wilson Industries, la empresa del padre de David. Afirmaba que la empresa estaba vertiendo productos químicos tóxicos a un río, enfermando a la gente de un pueblo cercano. Cuando James se lo contó a sus jefes, dijeron que mentía. Otros 3 ingenieros testificaron en el juicio que James se lo había inventado todo. James fue condenado a 10 años de prisión federal por fraude y falsas acusaciones. El artículo mencionaba que James tenía esposa y un hijo pequeño. David sentía que le faltaba el aire. El padre de Ilaiche estaba en la cárcel por culpa de la empresa del padre de David. El padre de David era la razón por la que Ilaiche no tenía hogar, ni familia, ni vida. Y David nunca lo había sabido. Nunca le había preguntado a Ilaiche sobre su pasado. Pero un momento, David se obligó a pensar con claridad, a usar la forma de ver que Ilaiche le había enseñado. Si James Carter decía la verdad sobre los residuos tóxicos, eso significaba que la empresa mentía. Eso significaba que un inocente estaba en prisión. Eso significaba que la empresa del padre de David había destruido a una familia inocente. David volvió a mirar el artículo del periódico, leyendo con más atención esta vez. Los nombres de los 3 ingenieros que testificaron contra James Carter aparecían en la lista. Robert Harrison, Patricia Chen y Michael Foster. David sacó su teléfono. No, espera. Ya no tenía teléfono. Necesitaba volver a casa. Necesitaba usar la computadora de su padre. Necesitaba averiguar si James Carter decía la verdad. Porque si la decía, David tenía que hacer algo al respecto. Tenía que enmendarlo. Se lo debía a Ilaiche. David dobló cuidadosamente el artículo del periódico y lo guardó en su mochila. Luego echó un último vistazo al campamento destruido, al lugar donde había aprendido a ver el mundo con claridad por primera vez. Encontraré la verdad, Ilaiche, susurró David al túnel vacío. Lo prometo, y luego te encontraré. David salió del túnel y comenzó a caminar hacia su casa por las calles oscuras. Empezó a llover, pero apenas lo notó. Su mente daba vueltas.
¿Cómo podía investigar la empresa de su propio padre? ¿Cómo? ¿Descubriría lo que realmente sucedió 7 años atrás? ¿Por dónde empezaría? Entonces David recordó algo que Ilaiche le había enseñado en su primera lección. Cuando no sepas por dónde empezar, empieza por lo que puedes ver. Mira lo que tienes delante. Encuentra las conexiones. ¿Qué tenía David delante? Su padre, el despacho de su padre, los archivos de su padre. El corazón de David empezó a latir con fuerza. Sabía lo que tenía que hacer y eso lo aterrorizaba más que nada en su vida. Esa noche, mientras su padre dormía, David entraría a su despacho y descubriría la verdad sobre James Carter. Aunque eso significara descubrir algo terrible sobre su propio padre, aunque significara perderlo todo de nuevo, porque Ilaiche creía en él. David no iba a defraudar a su único amigo de verdad. David esperó hasta las 2 de la madrugada. Toda la mansión estaba a oscuras y en silencio. Su padre se había acostado a las 11, como siempre. Los guardias de seguridad estaban afuera. No, adentro. Esta era la única oportunidad de David. Se deslizó por el pasillo en calcetines, apenas respirando. Cada pequeño ruido, el crujido de una tabla del suelo, el asentamiento de la casa, le hacía sentir un vuelco en el corazón. Si su padre lo atrapaba, no habría segundas oportunidades, ni perdón. Pero David seguía pensando en Ilaiche, en la madre de Ilaiche, que murió porque no tenían dinero para médicos. En Ilaiche, que vivía solo y con frío en un túnel de metro abandonado. En el padre de Ilaiche, que llevaba 7 años en una celda, quizá por un crimen que no cometió. Ese pensamiento lo impulsó a seguir adelante. Llegó a la puerta del despacho de su padre, cerrada con llave, tal como esperaba. Pero David había visto a su padre abrir esa puerta cientos de veces. Usó la forma de ver ahora, mirando el teclado como Ilaiche le había enseñado. Que números estaban más desgastados, que botones parecían más descoloridos que los demás. Podía verlo. Los números 3, 71 y 5 estaban más desgastados que el resto. David probó diferentes combinaciones. 3 715 mal. 5 731 mal. 1573 mal. Le sudaban las manos. Vamos. Piensa. ¿Qué haría Ilaiche? Entonces David recordó algo. El número de la suerte de su padre. El número que siempre usaba para todo. 17. Su padre había fundado su primera empresa a los 17 años. David tecleó 1717. Clic, la puerta se abrió. David entró sigilosamente y cerró la puerta tras de sí. La oficina estaba oscura, salvo por el resplandor de las luces de la ciudad que entraba por los enormes ventanales. David no se atrevió a encender las luces. En su lugar, usó la linterna de la vieja tableta de su padre, que se estaba cargando en el escritorio. Los cajones del escritorio estaban cerrados con llave. David palpó debajo del escritorio, pasando los dedos por la madera. Tenía que haber una llave en alguna parte. Su padre era cuidadoso, pero también predecible. Allí, pegada con cinta adhesiva a la parte inferior del escritorio, una pequeña llave plateada. Las manos de David temblaban mientras abría el cajón inferior. Dentro había varias carpetas. La mayoría tenían etiquetas aburridas como Impuestos 2024 y Documentos de propiedad, pero una carpeta era diferente. Era roja y tenía la etiqueta Carter sellado. David la sacó y la abrió. Dentro había docenas de papeles, correos electrónicos, informes de laboratorio, fotografías, documentos legales. Y cuanto más leía David, peor se sentía. James Carter había estado diciendo la verdad. Había informes de laboratorio que mostraban sustancias químicas peligrosas en el agua cerca de una de las fábricas de Wilson Industries.
Informes que nunca se entregaron al gobierno. Había fotografías de peces muertos en el río. Registros médicos que mostraban que la gente del pueblo cercano a la fábrica tenía cáncer 3 veces más de lo normal. Y había correos electrónicos. Muchos correos electrónicos. David encontró una cadena de correos electrónicos entre un hombre llamado Robert Harrison. Era el director financiero de Wilson Industries y los 3 ingenieros que testificaron contra James Carter. Los correos electrónicos eran claros. Robert Harrison había pagado a cada ingeniero $50,000 para que mintieran en el juicio. Les dijo exactamente qué decir. Les prometió nuevos trabajos en otros estados donde nadie haría preguntas. David sintió que iba a vomitar. Esto era real. Era una prueba. Un hombre inocente estaba en prisión, y la empresa del padre de David lo había metido allí. Pero entonces David encontró algo que le heló la sangre. Un correo electrónico de Robert Harrison a Richard Wilson, el padre de David. El correo electrónico tenía fecha de 2 semanas después de que James Carter fuera encarcelado. David lo leyó lentamente, sintiendo cómo se le encogía el corazón con cada palabra. Richard, el problema del denunciante está resuelto. Carter está en prisión federal. Caso sellado. Los 3 ingenieros se trasladan fuera del estado, como hablamos. Todos los documentos han sido destruidos. Puedes dormir tranquilo. La empresa está a salvo, Robert. Y la respuesta de su padre se envió el mismo día. Buen trabajo, Robert. Asegúrate de que las familias del pueblo afectado reciban una compensación discreta por sus gastos médicos. No quiero que este asunto llame más la atención. Tema cerrado, Richard. David leyó el correo 3 veces, esperando haberlo malinterpretado. Pero no. Las palabras eran claras. Su padre lo sabía. Hola. Su padre sabía que un hombre inocente fue a prisión y no hizo nada para impedirlo. Simplemente pagó a gente para que guardara silencio. Y siguió adelante. ¿Qué estás haciendo? David se giró tan rápido que dejó caer la carpeta. Los papeles se esparcieron por el suelo. Su padre estaba de pie en la puerta en bata, con el rostro pálido por la conmoción en la penumbra. Papá, yo. La voz de David se quebró. ¿Qué haces en mi oficina? La voz de su padre era baja. Peligroso. David sintió las lágrimas correr por su rostro. Señaló los papeles en el suelo. Estoy leyendo sobre James Carter, sobre lo que tu empresa le hizo. El rostro de su padre palideció. David, no lo entiendes. Lo entiendo perfectamente. La voz de David estalla. Todo su miedo se convirtió en ira. Un hombre inocente está en prisión porque tu empresa envenenó a gente y lo encubrió. Su esposa murió. Su hijo ha estado sin hogar durante años. ¿Y lo sabías? ¿Sabías que era inocente y no hiciste nada? Al principio no lo sabía. Su padre entró en la habitación con las manos en alto, como si intentara calmar a un animal salvaje. James Carter fue con Robert Harrison, no conmigo. Harrison se encargó de todo. Me dijo que Carter fue despedido por bajo rendimiento y que luego inventó mentiras sobre la empresa para vengarse. Yo le creí. Pero tú descubriste la verdad. David recogió el correo electrónico impreso del suelo y lo levantó. Harrison. Te lo contó todo aquí mismo. Te dijo que Carter decía la verdad. ¿Qué? Pagaste a gente para que mintiera. Que destruiste documentos. ¿Y qué hiciste? Simplemente sobornaste a algunas familias y fingiste que nunca había pasado nada. Su padre se quedó paralizado, mirando el correo electrónico en la mano de David. Durante un largo rato, no dijo nada. Luego, lentamente, sus hombros se desplomaron. Parecía viejo. De repente, cansado. Destrozado. Tienes razón, susurró su padre. David parpadeó. ¿Qué? Tienes razón. La voz de su padre se quebró. Descubrí la verdad, y fui demasiado
cobarde para hacer algo al respecto. Estaba aterrorizado. Aterrorizado por las demandas. Aterrorizado por perder la empresa. Aterrorizado por ir a la cárcel. Así que, me dije a mí mismo que ya estaba resuelto. Me dije que siguiera adelante y lo olvidara. Dejé de hacer preguntas porque tenía miedo de las respuestas. David nunca había visto a su padre así. Su padre siempre había sido fuerte, siempre tenía el control, siempre estaba seguro. Pero, ahora los ojos de su padre estaban llenos de lágrimas. ¿Cuándo me convertí en esta persona? Su padre se dejó caer pesadamente en la silla de su escritorio. Antes me importaba hacer lo correcto. Cuando empecé mi primera empresa, me prometí que nunca sacrificaría a la gente por el beneficio. Pero, en algún momento, me asusté y el miedo me convirtió en alguien que no reconozco. David no sabía qué decir. Una parte de él quería gritarle a su padre. Otra parte quería abrazarlo. Se sentía muy confundido. El chico que te enseñó, dijo su padre en voz baja. ¿El qué? Te ayudó a aprobar las clases. Ese era el hijo de James Carter, ¿verdad? David asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Se llama Ilaiche. Tiene 11 años, papá. 11. Y ha estado viviendo en un túnel de metro abandonado porque tu empresa destruyó a su familia. Pero es la persona más inteligente y bondadosa que he conocido. Me salvó cuando me sentía inútil. Y ahora se ha ido. Los servicios sociales se lo llevaron. Y no sé dónde está. Su padre se cubrió el rostro con las manos. Le temblaban los hombros. Estaba llorando. David nunca había visto llorar a su padre. Ni una sola vez en 15 años. Lo siento mucho, susurró su padre. Lo siento muchísimo. Se quedaron en silencio durante lo que parecieron horas. Las luces de la ciudad centelleaban fuera de la ventana. En algún lugar, Ilaiche estaba solo, probablemente asustado, pensando que a nadie le importaba. Finalmente, David habló. Su voz era baja pero firme. No puedes cambiar lo que pasó, papá. Pero puedes cambiar lo que pase después. Su padre levantó la vista, con los ojos rojos e hinchados. ¿Cómo? Ayúdame a liberar a James Carter. Ayúdame a encontrar a Ilaiche y a arreglar esto. Su padre miró fijamente a David durante un largo rato. Luego, lentamente, asintió. Bien, dime qué necesitas. David sintió que la esperanza le invadía el pecho por primera vez desde que encontró el campamento destruido. Necesito que me ayudes a encontrar a esos 3 ingenieros que mintieron. Si tan solo uno de ellos dice la verdad, podremos sacar a James Carter de la cárcel. Se llevaron dinero para desaparecer, dijo su padre. Podrían estar en cualquier parte. Entonces los encontraremos, dijo David con firmeza. Usaremos todos los recursos que tengas. Investigadores privados, abogados, lo que sea necesario. Su padre asintió lentamente. Eres más valiente de lo que yo jamás fui, David. Lo sabes. Lo aprendí de Ilaiche. David dijo. Me enseñó que la verdadera valentía no consiste en no tener miedo. Consiste en estar aterrorizado y hacer lo correcto. En fin, su padre se levantó y se acercó a David. Puso las manos sobre los hombros de David. Entonces seamos valientes. Juntos. Empezamos ahora. David asintió. Empezamos ahora. Pasaron el resto de la noche revisando la carpeta, haciendo copias de todo, preparando un caso. Al amanecer sobre Nueva York, David y su padre tenían un plan. Contratarían a los mejores abogados del país. Localizarían a los 3 ingenieros. Encontrarían pruebas de la inocencia de James Carter y lo traerían de vuelta a casa con su hijo. No sería fácil. Podría llevar meses, incluso años, y podría costarle a Richard Wilson su reputación, su empresa, tal vez incluso su libertad. Pero por primera vez en mucho tiempo, Richard Wilson iba a hacer lo correcto. No porque fuera fácil, no porque fuera rentable,
sino porque era lo correcto. Y David Wilson, el chico que solía suspender todos los exámenes, el chico que se creía inútil, se aseguraría de ello porque Ilaiche le había enseñado a ver con claridad. Y una vez que ves la verdad, no puedes apartar la mirada. Por muy aterrador que sea, la historia no termina aquí. Todavía hay mucho por hacer. James Carter sigue en prisión. Ilaiche sigue perdido en el sistema de acogida. Y David y su padre tienen un largo y duro camino por delante. Pero aquí es donde comienza el verdadero viaje. El camino hacia la justicia, hacia la redención, hacia la restauración de lo roto. Todo comenzó cuando un niño sin hogar en un túnel de metro abandonado le enseñó a un joven rico y fracasado la lección más importante de todas. El mundo solo cambia cuando la gente aprende a ver con claridad, no solo a mirar. ¿Lograrán David y su padre liberar a James Carter? ¿Encontrará David a Ilaiche de nuevo? ¿Podrán reparar el daño causado a la familia Carter? Esas son preguntas para otro día. Pero una cosa es segura. David Wilson nunca dejará de luchar por su amigo. Porque eso es lo que significa la verdadera amistad. Apoyarse mutuamente, incluso cuando todo el mundo dice que hay que alejarse. Y esa es una lección que vale más que todo el dinero del mundo.